El tema del video de hoy es una serie de experimentos humanos que se realizaron en niños con discapacidades de aprendizaje. En la escuela estatal Willowbrook, los doctores infectaron a nuevos residentes con hepatitis en un intento de comprender las respuestas inmunológicas. Pero los experimentos, que duraron 14 años, han sido ampliamente criticados por ser explotadores, mientras que las condiciones mismas de Willowbrook eran dignas de pesadilla. Quizás sea útil comenzar con la fundación de la escuela estatal Willowbrook en 1947. Construida en Staten Island, Nueva York, fue edificada con capacidad para albergar a 4,000 pacientes. Pronto se convirtió en una de las instituciones más grandes de Estados Unidos. Pero al poco tiempo se convirtió en un lugar donde dejaban a niños discapacitados no deseados. Luego empezó a faltar personal y las enfermedades se propagaron sin control. Los niños eran encerrados en habitaciones durante horas, detrás de pesadas puertas de metal, y los dejaban en su propia suciedad. A veces los dejaban deambular por los pasillos, a menudo desnudos y desnutridos. La falta de personal era un problema grave, con menos de un miembro del personal por cada 40 pacientes, y estos pacientes tenían necesidades complejas. La principal de las enfermedades que afectaban a los pacientes era la hepatitis, y para el Dr. Saul Krugman, que se unió a Willowbrook en 1944, la hepatitis ya era endémica en la escuela. Para quienes no lo sepan, hepatitis es el término que se usa para describir la inflamación del hígado. Existen numerosos tipos diferentes de síntomas y causas. Por ejemplo, la hepatitis A es causada por un virus y usualmente se contrae al consumir alimentos o bebidas que han sido contaminados con materia fecal de una persona infectada. Sus síntomas incluyen fiebre alta, ictericia en la piel y los ojos, y diarrea, lo que significa que la enfermedad puede propagarse aún más en condiciones insalubres, como en Willowbrook. Willowbrook le ofreció a Krugman la oportunidad de explorar la naturaleza de la hepatitis. El estudio de la hepatitis era vital, especialmente para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Alrededor de 50,000 soldados estadounidenses contrajeron hepatitis durante la Segunda Guerra Mundial. Krugman acudió a las Fuerzas Armadas y ofreció su ayuda en el desarrollo de una vacuna contra la hepatitis. Su objetivo era controlar la alta prevalencia de la enfermedad en Willowbrook, observar sus manifestaciones y crear lo que se denominó una inmunidad pasiva activa. Ya se había observado que las inyecciones de gamma globulina, un tipo de anticuerpo, podían ayudar a proteger a las personas de contraer hepatitis. También se entendía que los niños contraían una forma más leve y menos grave de hepatitis. Por lo tanto, Krugman comenzó sus experimentos con los nuevos admitidos en Willowbrook. Un grupo de control fue inyectado con los anticuerpos, mientras que el segundo no lo fue. Se pensaba que las inyecciones ofrecerían solo 6 semanas de protección, pero los resultados mostraron que los primeros sujetos tuvieron protección contra la hepatitis durante casi 40 semanas. Luego, Krugman buscó ver si los niños inyectados con los anticuerpos desarrollarían una protección más duradera si también eran infectados con una cepa leve de hepatitis al mismo tiempo. Krugman también obtendría los sujetos de prueba para los nuevos experimentos de los pacientes recién admitidos. Se obtendría el consentimiento de los pacientes, pero no se les informaba completamente. Durante un tiempo, Willowbrook no aceptaba nuevos pacientes, salvo para las plazas disponibles en el estudio de hepatitis. A los padres se les decía que sus hijos contraerían la enfermedad de todos modos, así que mejor consintieran en que sus hijos entraran al experimento. Como los niños no podían dar su consentimiento debido a su edad y discapacidad, el consentimiento de los padres era vital, pero a menudo se aprovechaban de la necesidad de los padres de obtener ayuda para sus hijos. A pesar de su mala reputación, seguía siendo la única institución y la única opción para muchas familias. A los padres se les informaba sobre el procedimiento, pero a muchos no se les decía que la enfermedad podía ser mortal. Esta vez, los pacientes recién admitidos en Willowbrook serían mantenidos en una instalación separada y monitoreados constantemente. Se les inyectaría el anticuerpo, pero también serían infectados con hepatitis. A veces, esto sería una inyección de la enfermedad misma. En otras ocasiones, se les daba a los niños una mezcla perturbadora.
Esta mezcla sería leche con chocolate mezclada con las heces de otros niños infectados. Esto se les daba a los niños para que lo consumieran y así inducir la enfermedad. Los doctores aprenderían dos cosas: cuánta leche con chocolate se necesitaba para infectar a los niños y cuánto tiempo tardaba en manifestarse la infección. Luego, los investigadores permitieron que los niños se recuperaran, solo para volver a infectarlos con el virus otra vez. El objetivo aquí era saber si un niño que se había recuperado de hepatitis mantenía algún nivel de inmunidad o si podía volver a infectarse. A pesar de los métodos poco éticos, los experimentos de Krugman redujeron los casos de infecciones de hepatitis en Willowbrook y aceleraron la investigación de vacunas para la enfermedad. Krugman enfrentaría críticas por sus experimentos por parte del especialista en ética médica Henry Brecher, quien catalogó los experimentos como unos de los más poco éticos de la historia. Uno de los puntos finales de los artículos de Brecher fue el siguiente: no existe el derecho de exponer a una persona al riesgo de sufrir un daño para beneficiar a otros. Krugman defendería su trabajo, insistiendo en que realizó los experimentos de manera ética y que eran justificables, no solo para los niños en Willowbrook, sino también para los demás que se beneficiarían. En 1972, Krugman fue nombrado presidente de la Sociedad Americana de Pediatría. Sin embargo, se hicieron otros intentos para entender la hepatitis. El Dr. Borge Blumberg descubrió la vacuna contra la hepatitis B en 1964 y, trabajando con el Dr. Irving Millman, desarrolló una vacuna contra la hepatitis en 1969. Blumberg realizó toda su propia investigación tomando muestras de sangre y analizando las funciones hepáticas en niños y adultos que ya estaban infectados, en lugar de infectar a los niños para usarlos como sujetos de prueba. Por su trabajo, ganó el Premio Nobel de Medicina en 1976. Pero los horrores de Willowbrook no terminan con el experimento. En 1965, Roberto F. Kennedy, quien entonces era senador de los Estados Unidos por Nueva York, hizo una visita sin previo aviso a Willowbrook. Vio de primera mano el abandono de los niños, el hacinamiento y la falta de personal. Él llamó a la institución un pozo de serpientes y pidió a todos los ciudadanos que reformaran la manera en que se trataba a los niños con discapacidad. Lo que siguió fueron varios reportajes sobre las condiciones, pero realmente nada mejoró. En 1972, el periodista Geraldo Rivera produjo un reportaje de denuncia verdaderamente demoledor sobre Willowbrook. Rivera fue invitado por un exdoctor de Willowbrook, quien había sido despedido por animar a los pacientes a luchar por mejores condiciones. Rivera hizo una visita sin previo aviso. Allí vio a 70 niños siendo atendidos solo por 2 o 3 miembros del personal. Muchos de los niños apenas estaban vestidos, no los limpiaban después de ensuciarse y los dejaban a su suerte. Luego fue invitado a una visita autorizada y las condiciones habían mejorado. Pero cuando Rivera regresó de nuevo sin previo aviso, todo era igual que la primera vez. Condiciones precarias, niños desatendidos y personal abrumado. No había educación, rehabilitación ni oportunidades. El financiamiento para Willowbrook fue recortado, el personal se fue y no fue reemplazado. Los que se quedaron no tenían tiempo para dedicar el tiempo necesario a cada niño. Las salas quedaron vacías, ya que Willowbrook no tenía el personal para operar esos espacios. En marzo de 1972, los padres de los residentes de Willowbrook presentaron una demanda colectiva contra el estado de Nueva York. El caso alegaba que se habían violado los derechos de los pacientes, pero el tribunal se negó a extender el derecho a tratamiento a los pacientes internados por orden civil en hospitales estatales como Willowbrook. En 1974 se aprobó la Ley Nacional de Investigación. Esta buscaba ofrecer protección a los sujetos en experimentos con humanos. Una medida notable fue la creación de la Comisión Nacional para la Protección de Sujetos Humanos en la investigación biomédica y del comportamiento. Comités independientes de la comisión revisan la naturaleza ética de los experimentos hasta el día de hoy. En 1979, la comisión también publicó el Informe Belmont, estableciendo los principios éticos que rigen los experimentos con seres humanos. Con la mala prensa y los intentos de mejorar la vida de los pacientes,
se tomaron medidas para el cierre de Willowbrook. En 1975, los pacientes restantes en Willowbrook debían ser integrados en programas comunitarios no abandonados en instituciones. El objetivo era que los pacientes participaran en servicios individualizados y fueran ubicados en residencias menos restrictivas y más parecidas a un entorno normal. Y el 17 de septiembre de 1987, los últimos pacientes restantes dejaron Willowbrook. Muchos de los exresidentes ya tenían bien entrados los 50 y los 60. Fueron ubicados en hogares administrados por la comunidad y participaron en programas diurnos en lugar de estar confinados. Estos pacientes debían recibir un alto nivel de atención y apoyo por el resto de sus vidas, como parte del acuerdo para el cierre de la escuela Willowbrook. Un ejemplo de cómo los expacientes de Willowbrook han tenido un impacto enorme se ve en el caso de Bernard Carabello. Bernard estuvo en el reportaje y fue parte de la razón por la que la escuela fue cerrada. En 1980 fue nombrado defensor en la Oficina del Estado de Nueva York para personas con discapacidades del desarrollo. En este puesto, Bernard lideró la lucha para proteger los derechos de los neoyorquinos con dificultades de aprendizaje. En particular, se aseguró de que los antiguos pacientes recibieran la atención que se les había prometido. En 1986, Bernard fundó la Asociación de Autoabogacía del Estado de Nueva York. Esto representa a cientos de personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo en el estado de Nueva York. Bernard trabajó durante casi 4 décadas para evitar que se repitiera el maltrato que recibieron las personas en Willowbrook. Hemos cubierto ejemplos similares en este canal de personas marginadas o vulnerables que fueron utilizadas en experimentos con seres humanos. Desde las mentiras y ocultamientos de los experimentos de Tuskegee hasta los experimentos dentales Fipe Vipeholm en personas con discapacidad en Suecia, existen ejemplos de médicos e investigadores aparentemente bien intencionados que no respetaron la humanidad de los sujetos de prueba. No debe olvidarse que los experimentos de Willowbrook ocurrieron después de que se implementaran los códigos de práctica de Nuremberg, tras los horribles experimentos en los campos de concentración de la Alemania nazi. También es una verdadera tragedia que en lugar de enfocarse en mejorar las condiciones y reducir la propagación de la hepatitis, el enfoque fue usar la situación desesperada como una razón para condenar a los niños a contraer la enfermedad, todo por el avance científico. Los bajos estándares y la falta de personal llevaron a muertes en la escuela. Tan solo en 1971, 11 pacientes murieron por asfixia y muchas de las muertes de causa indeterminada no recibieron una autopsia adecuada para conocer la causa de la muerte. Los internos tenían suerte si veían a un médico una vez al año, lo que permitía que las enfermedades no fueran controladas. Durante sus 40 años de funcionamiento, hasta 12,000 pacientes murieron en Willowbrook, muchos de ellos por negligencia, violencia o manejo médico inadecuado.